Bienvenidas y bienvenidos. Esta es una actividad del DERIC, el Departamento de Extensión de Relaciones Institucionales y Graduados, que organizamos conjuntamente con la Diplomatura Universitaria en Ética y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Concagua. El dispositivo se llama Entrevista para Conversar y hoy se titula como Principios Éticos y Proporcionalidad, conversaciones interdisciplinarias sobre la regulación profesional. Nuestros invitadas e invitados es la presidenta del Tribunal de Ética del Colegio Profesional de Psicólogos y Psicólogas de Mendoza, la doctora licenciada Sara Gutiérrez, quien también forma parte del equipo interdisciplinario de acompañamiento a testigos y querellantes en los juicios contra delitos de lesa humanidad de Mendoza, entre otras cosas, y la abogada asesora del Tribunal de Ética, Andrea Zunino, que tanto una como la otra, además de su trayectoria profesional en el ámbito privado, y bueno, si quieren ustedes cuando se presenten hablar de otras cuestiones, lo que a mí me parece importante destacar es que también son docentes universitarias comprometidas en la formación en ética, en este caso desde la Universidad de Mendoza. Muchas gracias por estar acá, Sara. Creo que todavía no se suma Andrea. Y el otro invitado es el doctor abogado Aldo Rodríguez Salas, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Red Interuniversitaria IDI Mendoza, de amplia trayectoria en relación al derecho ambiental, tanto en sus intervenciones profesionales, disciplinares, como docente de posgrado en diversas carreras. Su experiencia lo llevó a profundizar el análisis de estas temáticas que hoy vamos a abordar en su tesis doctoral. El objetivo, digamos, de este encuentro es poder profundizar en lo que es el análisis interdisciplinario del campo jurídico y psicológico en relación a la ética, y sobre todo generar un espacio de debate. Profundizar en el uso de principios éticos como guía para la toma de decisiones en contextos complejos, conocer el funcionamiento del Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Mendoza, desde una perspectiva situada, reflexionar sobre la aplicabilidad de los códigos de ética y su relación con los derechos humanos. Y la modalidad que tenemos en este dispositivo es hacer preguntas, ¿no? Vamos a empezar con las preguntas a Aldo, que él nos ha pedido que más o menos yo les dé un trazado de cuáles fueron las preguntas que le hicimos llegar. Cada uno toma la modalidad que quiere. En el caso de Aldo prefiere hacer la presentación. Va a durar media hora. Luego viene la presentación del Tribunal de Ética, que ya le fueron anticipando preguntas sobre lo que nos interesa, pero que nos ha acompañado en otros momentos. Así que bueno, les agradecemos mucho la participación y el tiempo que se han tomado en poder formar parte hoy de nuestra diplomatura y de esta actividad de extensión. Y después haríamos un momento de descanso y abrimos al debate con quienes participamos de esta actividad y les queremos hacer preguntas. O sea, la modalidad va a ser esta. Así que les pido que vayan registrando las preguntas, porque por cuestiones personales, algunas de los participantes se tienen que retirar, entonces la idea es que el debate se haga después, ¿sí? De las presentaciones de ambos. Así que empezamos, Aldo, con tu presentación. Te agradecemos tu participación y el recorrido en relación a las preguntas que hemos preparado toman fundamentalmente la cuestión del Estado constitucional y la ética profesional, ¿qué opinas vos sobre la estructura normativa de nuestro código de ética? La proporcionalidad como método, el caso catalano, como una forma de poder ilustrar cuestiones que nos interesan en nuestra ética, la ética y los derechos humanos, y la lectura que pudiste hacer al poder acceder a los expedientes del caso catalano, la decisión y su revisión legal. Así que bueno, te escuchamos. Estás muteado, Aldo. Estás muteado. ¿Ahora?
Sí. Bueno, muchas gracias por invitarme, especialmente a la Diplomatura de Ética y Salud Mental de la Universidad de la Concagua. Muy especial saludo a Sara Gutiérrez, que es la presidenta del Colegio de Ética, también a mi conocida Andrea Zunino, que sé que anda por ahí. Y bueno, voy a tratar de ser breve, a pesar de la complejidad del tema, pero quizás lo mejor sea las preguntas o interactuar con ustedes una vez planteado. En materia de derecho ambiental estamos llenos de principios. Ustedes se habrán dado cuenta de que prevención, precaución y tantos otros, sustentabilidad, etcétera, desbordan el derecho ambiental. Pero siempre existe un problema con los principios. Son tantos que uno se debe plantear qué son, significa qué, por qué se habla de principios y no de leyes, decretos, reglas, ¿verdad? ¿Qué son los principios en sí mismos? En el origen del Estado constitucional de derecho, perdón, en el Estado de derecho a secas, tenemos la Revolución Francesa como primer paso. La Revolución Francesa es la primera que reivindica derechos frente al Estado absolutista, ¿verdad? Se consagran entonces los derechos de libertad acompañados con los derechos de propiedad. Y el Estado es un Estado gendarme, un Estado que debe abstenerse de violar los derechos humanos. Entonces, esta primera camada de derechos, los del siglo XIX, son derechos individuales. Está el derecho a la vida, pero es una vida, y el de la salud, por supuesto, pero es considerado desde una perspectiva absolutamente individual. El Estado es un Estado mínimo, un Estado que no debe avasallar el desarrollo económico o patrimonial. Esa es una visión del primer Estado. Ustedes saben que luego evolucionó al Estado social de derecho, donde se reconocen los derechos sociales, gremiales, sobre todo laborales, etc. Pero es a partir de la Segunda Guerra Mundial que todo este paradigma del Estado de Derecho, del Estado cuidador o gendarme de derechos, que entra en crisis. ¿Por qué? Porque los derechos en ese Estado, en aquel Estado, son interpretados exclusivamente por la ley. Es la ley la que dice cuáles son tus derechos, cómo se ejercen. Las constituciones no son operativas por sí mismas, sino la ley. Resultó que en la Alemania nazi, cuando se hacen los juicios de Nuremberg, son varios los juicios de Nuremberg, no es el juicio de Nuremberg. Los jueces nazis, se juzgó a 12 jueces nazis. Los jueces nazis invocaron en su defensa que ellos habían actuado conforme a la ley. Y en efecto, estaban las leyes nazis, las leyes que autorizaban la represión, el aniquilamiento de razas, de personas, de cualquier opositor en realidad. Es famoso uno, el decreto de Noche y Niebla. El decreto de Noche y Niebla fue revelado en el juicio de Nuremberg. No se lo conocía, no era muy público, pero es el primer decreto que autoriza la desaparición forzada de personas. Fue promulgado por Hitler en la primera época de su gobierno. Esto provocó un cambio en el paradigma o en la mentalidad jurídica, en el modo de pensar las relaciones sociales. Ahora, el centro del sistema van a ser los derechos humanos. Los derechos humanos reconocidos por una constitución o por las constituciones democráticas se van a denominar ahora principios. Son los principios de derecho fundamental. Entonces, acá tenemos una primera aproximación a nuestro problema de los principios. ¿Qué son los principios? Son normas jurídicas que están en las constituciones de cada Estado. Las constituciones que no reconocen derechos humanos
no son constituciones democráticas hoy día, ¿verdad? Nuestra constitución fue reformada en el año 1994. Es interesante esto porque ustedes se darán cuenta que hasta 1994 imperaba entonces el Estado legal de derecho. Entonces, al holocausto nazi, muy bien, pero muy bien y sin hacer muchos esfuerzos interpretativos, nos damos cuenta que el proceso militar también fue un Estado legal de derecho, no constitucional, como hoy hablamos. En el año 94 se incorpora en el artículo 72, inciso 75, inciso 22, lo digo al revés siempre, la ratificación de 11 tratados de derechos humanos que ingresan con la misma jerarquía constitucional que la Constitución misma. Yo me acuerdo en la pandemia, no sé si se acuerdan que en la pandemia había algunas personas que decían que en ningún lugar de la Constitución estaba el derecho a la salud. ¿Se acuerdan? Bueno, esa persona nunca leyó la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque ahí está expresamente. Bueno, el derecho a la salud, a la vida, etcétera, etcétera, a los niños, a la no discriminación, etcétera, etcétera, son derechos constitucionales hoy, ¿verdad? Están en la cúspide, son operativos. ¿Qué quiere decir operativos? Ya no son derechos que deben esperar que una ley los interpreta, son operativos por sí mismos y son los que justifican toda la estructura del ordenamiento jurídico que viene abajo, lo que ponemos abajo, las leyes, los decretos, las ordenanzas municipales, todas deben responder a esos principios o derechos constitucionales. Cualquier norma de estas que se oponga a un principio de derecho constitucional es inconstitucional. ¿Esto por qué esta introducción? Porque cuando uno lee el código de ética de ustedes, observa con claridad cómo esos 4 principios, los tienen numerados, incluso principio 1, 2, 3, 4, pero ustedes ven que cuando empiezan a leer los principios, el desarrollo, hay subprincipios. Les gusta usar las palabras lineamientos a ustedes. A mí me gusta subprincipios. Son principios que van ajustándose, que nos van diciendo concretamente cómo se aplican. Nos van ayudando, nos orientan, nos llevan de la mano. Perfecto. ¿Y cuál es el otro extremo que hay entre el principio? No hemos dejado sin efecto las reglas, las leyes, los decretos, de ninguna manera. Lo que pasa es que las leyes, los decretos, los reglamentos no pueden contrariar esos principios. Y ustedes cuando leen el Código de Ética y encuentran los artículos correspondientes al consentimiento informado, son aproximadamente, creo, 12 incisos, 12. Bueno, no duden que son reglas esas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un principio y una regla? Muy sencilla. Mientras que el principio general, el genérico, protejamos la vida, la salud de las personas, y después empiezo a escribir con más detalle qué significa proteger la vida y la salud de las personas, llega un momento que empiezo a regular concretamente la conducta. Imaginemos que tenemos la libertad, vamos a hacer algo muy fácil, un ejemplo fácil, que tenemos la libertad ambulatoria, que la poseemos, por supuesto, y tenemos nuestro auto en la puerta de casa, entonces decimos, tengo la libertad de conducir mi auto e ir donde se me plazca. Hasta ahí todo es cierto. Una vez que arranco, resulta que viene alguien y me dice, ¿tiene carnet de conducir? Bueno, sí, saco mi carnet de conducir. Giro y tengo que girar cuando la luz verde me lo autorice, qué cosa, ¿no? Y tengo que conducir por mi mano derecha y resulta que cuando voy a un entrecruce tiene prioridad el que viene por la derecha y empiezan a aparecer reglas. Son reglas de conducción. Y acá viene
el primer tema que quiero tratar con ustedes es que tengo la libertad ambulatoria, la libertad de conducir mi auto, pero hay otro derecho muy potente que tengo que respetar y que está regulado en las leyes de tránsito, el derecho a la vida y la seguridad de las personas, de los otros, de los terceros. Por eso estamos llenos, uno lee las leyes de tránsito y su reglamentación, y ustedes van a ver, quienes hayan ido a rendir para obtener el carnet de conducir, se acuerda de que tiene que distinguir el color la flechita, el cartel, está lleno. El derecho a la vida, ¿saben? Porque hay otro problema que entonces nos va a aparecer inmediatamente, que los principios no son absolutos, sino que son relativos, tienen relatividad. Dependen del respeto de los otros principios. Es decir, mi derecho de libertad tiene límites. Está limitado entonces por el derecho a la seguridad de las personas en el caso de las normas de tránsito. El ejercicio profesional, al igual, está limitado. Vivimos en una atmósfera de derecho. Ustedes, cuando se desenvuelven profesionalmente y se ponen adelante de su paciente, hay una atmósfera de derechos. Derechos de ustedes y derechos de su paciente. Todo eso está atrapado en el Código de Ética. Pero entonces el Código de Ética es una norma jurídica, les estoy diciendo. Sí, lo dice expresamente la ley de colegiación. Dice expresamente que será responsabilidad del directorio dictar un código de ética. Crea el Tribunal de Ética y dice establecerá las sanciones que correspondan a la violación de la ética profesional. Eso es jurídico, netamente. Es la atmósfera jurídica de la que yo estoy hablando. Pero cuando nos sentamos, entonces, con nuestro paciente, en esa atmósfera hay derechos. Le vamos a llamar deberes, en realidad, al reconocimiento de que el otro, el que está enfrente nuestro, tiene también un derecho. Está ejerciendo un derecho. Y también nos vamos a dar cuenta de que tenemos alguna asimetría con nuestro paciente, porque hoy día las profesiones de la salud ya no son hegemónicas, sino que tienen una visión integral del tratamiento del paciente. Bien. ¿Cómo era la regulación profesional en el Estado legal de derecho, ese viejo Estado que yo mencioné al principio? Y era contractual, se limitaba al contrato. La ley de las partes era la definición que teníamos de contrato nosotros los abogados. Entonces, las partes, cuando acuerdan un trato profesional, el contrato estaba cerrado a ese nivel formal, contractual, donde la contraprestación era pagar por el servicio que se prestaba. La ética estaba reducida a actuar diligentemente. Era la debida diligencia, ser dirigentes, aplicar las reglas del arte. Hoy día existe eso, ojo, de la misma manera que el Estado constitucional de derecho actual no derogó la existencia de leyes, no dejó sin efecto el concepto legal, sino que lo sometió a la Constitución. Actualmente los contratos existen, pero tienen que cumplir con una jerarquía normativa que está dado por los principios. En el código de ética de ustedes es muy fácil, si quieren después les enseño una diapositiva, hilar cómo los 4 principios, voy a compartir pantalla para que lo vean, para que se vea más lindo. No sé si ya apareció algo.
Sí, se ve perfecto. Miren esta diapositiva. No sé si la están viendo completa, pero ustedes ven que puse los 4 principios y los he vinculado con algunos de los tratados de derechos humanos que tienen rango constitucional, para que ustedes adviertan la trama jerárquica de derechos que rige la profesión de ustedes. Con los abogados pasa lo mismo, no se preocupen, pero estamos hablando de los psicólogos. Ustedes pueden ver que cuando aplicamos el principio 1, estamos aplicando la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Hombre y los Ciudadanos. A ver, disculpen que tengo un problema con, no sé, el cursor se me ha perdido. Bueno, ahí está. Ahí está. Bien, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá está planteado el primer tema. Pero los principios tienen una dificultad que yo le podría decir forma parte estructural. Los principios entonces son generales, no son normas determinadas de conducta que nos dicen en todos los casos cómo debemos actuar. No lo dicen. Lo dicen en algunos casos las normas que vienen, los lineamientos y las reglas que ustedes tienen, y en otros casos no están. Esto no quiere decir que los vacíos normativos, y esto es la labor de los principios jurídicos. Los principios jurídicos impiden que un tribunal de ética, como al igual que un tribunal de justicia, cuando le llega un caso, una denuncia sobre una infracción a un deber, a una actuación profesional, diga, no puede decir nunca, no, no hay una regla que regule este caso, por lo cual no me puedo pronunciar. No es así. No es así. El tribunal, cualquiera sea, tiene que aplicar en forma operativa los principios. Todos los casos que se dan en la relación profesional con el paciente están regulados en un código. No, eso ya se sabe ya. Ni siquiera el Código Civil, que tiene miles de artículos, puede regular todas las relaciones que se dan en una sociedad. Ni siquiera el Código Civil. Entonces los jueces, los miembros de un tribunal, tienen que saber aplicar los principios y reglas, principios constitucionales, los principios que están en el Código de Ética. Es decir, todas estas normas que ustedes tienen acá están integradas a una trama jurídica mayor. Entonces, el Código Civil argentino, en el artículo 2, dice que las leyes deberán ser interpretadas conforme los tratados de derechos humanos, los principios y los valores. Esto es muy interesante, el de los principios y de los valores. Voy a ver otra diapositiva que les puede llamar la atención. Entonces acá tenemos que los valores fecundan y dan origen al reconocimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos, cuando son reconocidos constitucionalmente, dan origen a los principios jurídicos, o legalmente, constitucional legalmente, y los principios jurídicos dan lugar a las reglas. Las reglas, entonces, dijimos recién, pueden ser leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales y resoluciones de un tribunal de ética. Son reglas, ¿saben? ¿Por qué? Y porque cuando aplican la sanción, hacen todo un análisis de los hechos que les han llegado a su conocimiento. Y si sobreseen o perdonan a alguien, o condenan y sancionan a alguien, están haciendo una regla. Una regla concreta para fulano de tal. Bien. La pregunta sigue con el tema de la proporcionalidad.
porque el problema entonces es que los principios no nos dicen exactamente cómo se aplican en un caso concreto, no lo dicen. Están pensados para la protección general de los derechos. Cuando un principio colisiona con otro, nosotros vamos a decir que estamos frente a una colisión de principios. Cuando hay un conflicto de principios, es una colisión. Y tiene lugar cuando no hay una regla en el código de ética que lo atiende específicamente, o existen grados de cumplimiento. El código de ética tiene muchas normas, entonces tengo un problema con la cantidad de normas que tiene. Me dice que en este caso puedo apartarme de la confidencialidad, pero ¿y qué es lo que debo entender por esa justa causa que me permite? Hay problemas, no lo crean. Siempre aparecen esos problemas. El método de resolución que vamos a proponer, y de eso se trata, toda la exposición en realidad, es que los principios se aplican mediante la proporcionalidad. La proporcionalidad va a identificar cuál es el principio que precede la resolución de un caso concreto. Los principios, la proporcionalidad nunca se aplica en forma abstracta. No hay una proporcionalidad discursiva. La proporcionalidad podemos nosotros enseñarla ahora como un método, pero es cada caso el que nos va a ir diciendo cómo se cumple. En la proporcionalidad le vamos a dar el triunfo a un valor por sobre el otro. Esto es duro decirlo, pero yo no lo iba a decir así tan francamente. Pero cuando leí el principio 2 de ustedes, cuidado competente, descubrí que ustedes lo habían reconocido antes que yo lo dijera. Fíjense en el segundo párrafo que he puesto. Está textual del Código de Ética. Promueve el bienestar de la persona, la familia, los grupos y la comunidad, maximizando los beneficios y minimizando los perjuicios potenciales. Acá se está reconociendo la proporcionalidad, ustedes saben, porque la proporcionalidad no es ni más ni menos que la optimización, diríamos. El vocabulario mío es ese. Optimiza los beneficios y minimiza los perjuicios. Pero para optimizar los beneficios es porque eligió un principio que precede el caso, la solución. Entonces, acá hay una definición, busca equilibrar los valores en colisión. ¿Por qué digo valores? Porque entonces sabemos que los derechos humanos contienen valores, y si los reconozco legalmente, los principios contienen valores. Puedo decir entonces que estoy resolviendo una colisión entre valores, evitando tanto el exceso como la insuficiencia. Nunca debo castigar de más, nunca debo de ir... No, tiene que ser un punto de equilibrio. Nada más difícil que elegir el punto de equilibrio. Dice que tiene 3 fases: idoneidad, necesidad y ponderación. Porque cuando vamos a juzgar, o supongamos que no hemos juzgado nada, estamos en nuestro consultorio y empezamos a escuchar que nuestro paciente nos empieza a explicar suavemente y quizás con un poco de temor que tiene ideas suicidas, claras ideas suicidas. Vaya, problema. Lo primero que vamos a pensar entonces es, ¿cuál es la acción que tengo que hacer? Le voy a avisar a los padres. Esto sucedió en una psicóloga en un colegio. Vamos a ponerle algunos. Esto es un caso hipotético, desde ya les digo. Ella entra en contacto con esta alumna, la cual le comenta en una consulta profesional esta idea. Entonces, la psicóloga tiene muchos caminos para seguir. Comunicar a los padres, activar el protocolo institucional de emergencia que tiene el colegio, derivar al servicio especializado en salud mental. Todo eso se plantea nuestra psicóloga. Las 3 decisiones son idóneas. ¿Qué quiero decir idónea? Si yo tomo como fin
ético proteger la vida, en este caso de un adolescente vulnerable, ahí está exhibiéndome su vulnerabilidad, y todas estas posibilidades son idóneas. Primera fase del análisis. La segunda, de las idóneas, voy a tener que elegir cuál es la necesaria. La necesaria es la que afecte en la menor forma el otro derecho que está presente acá y que no lo he mencionado, la confidencialidad. ¿Cómo la niña nos lo dijo y aclaró? No le cuente a mis papás. ¡Apa! Se armó acá. Acá está más complicado el asunto. Entonces, el análisis de necesidad nos lleva a excluir aquellas decisiones o conductas que vamos a tomar que vulneran ese derecho del paciente en una medida que otras acciones lo pueden cumplir con la misma entidad, con la misma eficacia o con mayor eficacia, les voy a decir. Son más eficaces. Entonces, si bastaba con activar el protocolo escolar o derivar a un equipo especializado, sin vulnerar la confidencialidad, indudablemente esas dos medidas eran idóneas y necesarias. Ahora ya adquirió otra cualidad más estas dos medidas. Y hemos descartado la de comunicar a los padres. ¿Mm? Acuérdense que es hipotético, puede uno, a medida que le echa más condimentos a un caso, ustedes pueden variar las decisiones. Por eso son casos complejos, nunca son sencillos. Finalmente tenemos la ponderación, y acá estoy usando la palabra a veces bastardeada, pero es la que corresponde. Ponderar es sopesar. Pongo en una balanza un derecho y el otro, y voy a sopesar, y voy a decir, bueno, ¿cuál es el precedente? ¿Cuál es el derecho que manda en este caso? ¿Verdad? Y voy a tener en cuenta la confidencialidad y voy a tener el tema en cuenta el principio de protección de la vida, muy especialmente, y lo vamos a sopesar, y acá está la forma de balancear. Esta forma de balancear, si el año que viene me invitan, lo puedo explicar con mucho mayor detalle, pero en cada una de las balanzas vamos a poner, en cada uno de los platillos, vamos a sopesar tres variables. El peso abstracto de los derechos. Ustedes saben que el principio de protección de la vida y la integridad tiene el mayor peso abstracto entre los derechos del Código de Ética, ¿saben? Porque dice así el principio 1. El respeto por la dignidad de las personas y de los pueblos es el fundamento de los demás principios éticos. ¡Apa! ¿Saben lo que nos está diciendo el Código de Ética? En caso que ustedes tengan alguna duda por la cabeza, no duden que este es el principio aplicable. Pero lo mismo tenemos que ir al peso concreto, a los detalles del caso. Entonces, vamos a leer que en la balanza del principio de confidencialidad, la afectación se limita a una revelación puntual y necesaria a los servicios especializados. En cambio, esa medida dice, no sé el mensaje que me mandaron. ¿Ya me estoy excediendo? Lo que pasa es que... Sí. Sí. Ahora termino. Bueno, simplemente estas son las formas de ponderar. Voy a pasar a la ponderación de un caso. La podemos retomar en todo caso después de que trabajemos con el tribunal y profundizamos en el caso catalano que está tan bien desarrollado por vos. Volvemos sin esta dificultad en relación al tiempo, porque es muy interesante. Aldo ha podido acceder al material, no sé los grupos que conocen el caso catalano por ahí por las preguntas, por la
Bueno, publicidad, pero bueno, vos tenés todo un conocimiento jurídico que vale la pena verlo más en detalle y no las apuradas. Bueno, yo solamente me despido con esto. Los conflictos éticos no son una anomalía en la práctica psicológica, sino un aspecto inherente a la profesión. Revelan la necesidad de reflexión y de estándares compartidos. Esto lo escribió Hobbes, quien fue uno de los psicólogos que desarrolló el primer código de ética, le diríamos hoy, en el año 1953 en el estado, para la Asociación Americana de Psicología. Nada más, y esta es mi conclusión. Después, si quieren, profundizamos los análisis. Sí, por supuesto que queremos, nos quedan pendientes 3 preguntas todavía. Bueno, No te vas a liberar tan fácil. Pero vamos a pasar ahora al Tribunal de Ética, porque, sí, a ver, Sara hace una pregunta, un planteo. No, que en realidad quería aplaudir, pero no sé. Ah, Me fui a otro lado. estamos en la mitad de la presentación de Aldo. Es que salen las cositas aplaudiendo y no sé. No es justo. Gracias, muchas gracias. Yo sé que por ahí es un poquito denso, pero yo sé que a ustedes eso los podía entretener. No, es muy interesante. Lo que pasa es que ahora tenemos un bebé que espera a su mamá y por eso vamos a aprovechar la... Pero Andrea. Y Nino. Sí, les pido perdón, pero estoy... No, perdón, no, se piden las iglesias, compañera. Bueno, el problema es Simón, el problema es la criatura. Exacto. Vamos a tener tiempo para escucharte bien lo que falta, Aldo, y ahora, bueno, escuchamos al tribunal por donde ustedes quieran empezar. La idea era poder conocer las funciones y la verdad que se articulan y se coordinan. Toda la presentación que has hecho, Aldo, te la agradecemos y también que la continúes. ¿Cuál es la función del Tribunal de Ética? ¿Cómo se garantiza la protección de derechos en el proceso de evaluación ética? ¿Cuál es el procedimiento? Quizás querés empezar vos, Andrea, por algo que no conocemos habitualmente, que es qué pasa, cómo llega una denuncia, como ustedes quieran presentarse, Sara y Andrea. Bueno, primero quería saludar a todos y a todas y gracias, Clara, por la invitación, como siempre. Principalmente, ¿cuál es la función del Tribunal de Ética? El Tribunal de Ética entiende en aquellas causas que nos llegan siempre relacionadas con psicólogos o psicólogas en ocasión del ejercicio profesional, así dice la ley, ¿no? Les voy a comentar un poco cómo es el procedimiento. Primero, que cualquier persona puede realizar una denuncia contra un profesional de la psicología, o sea, puede ser una persona física, una persona jurídica, cualquier persona. Y lo primero que se hace, se recepciona esa denuncia por parte como la parte administrativa del colegio. Les voy tratando de bajar un poco todos estos términos y para que ustedes también se vayan imaginando cómo es el procedimiento. Las denuncias se reciben por correo. Las recibe por correo una persona administrativa del colegio y lo que se hace, inmediatamente se pasa esa denuncia al consejo directivo del colegio. El colegio de psicólogos de Mendoza tiene distintos órganos, como persona jurídica, tiene la asamblea, el consejo directivo, el tribunal de ética y la sindicatura. Entonces, el primer órgano que ve esa denuncia es el consejo directivo, que lo que hace el consejo directivo es una lectura, digamos, ligera de esa denuncia y ve que decide si realmente es necesario formar una causa ética o no. Entonces hay como un primer filtro ahí del
del consejo directivo. Cuando el consejo directivo decide, porque hay veces es para que exista un filtro, porque imagínense que llega todo tipo de denuncias, inclusive a veces ha pasado que hasta denuncian a profesionales que ni siquiera son licenciados en psicología, o sea, es importante este filtro, ¿no? Y bueno, luego cuando el consejo resuelve formar la causa ética, ahí pasa a el tribunal de ética, ¿sí? Lo que hacemos nosotras, lo primero al recepcionar la denuncia, por lo general lo que hace el tribunal, que es leerla la denuncia, y ahí lo que primero que hacemos es pedir el legajo de ese profesional al consejo directivo y corremos traslado de la denuncia al profesional. Correr traslado es que se le notifica la denuncia a la persona, al profesional denunciado, y para que ejerza su derecho de defensa, ¿no? Se le dan 10 días hábiles para que ejerza su derecho de defensa, puede presentar un descargo, el descargo se puede presentar o en forma presencial, digamos, o si no, también todo por correo, nos manejamos todo por correo electrónico. Acompañan el descargo y con las pruebas que hagan a su derecho. Hay algo que me olvidé decirles para no ir... respecto de la denuncia, que la denuncia tiene que tener algunos requisitos indispensables, como es el nombre del denunciante, nombre del profesional denunciado o de la profesional denunciada, los hechos, ¿no? Que se supone que son supuestamente la falta de ética cometida por el profesional, las pruebas que hagan a su derecho, las pruebas que tenga a su alcance. Tiene que estar firmada siempre la denuncia. Bueno, todos estos requisitos también son revisados por el consejo directivo en este primer filtro que les digo que hace el consejo directivo. Entonces, volvemos a cuando recibimos al tribunal la denuncia, lo que hacemos es notificar al profesional se le da, digamos, una copia de toda la denuncia y todas las pruebas que se hayan aportado para que pueda defenderse. Una vez que el profesional se defiende, hace su descargo, siempre por escrito, el proceso es escrito, hace su descargo, presenta las pruebas y ahí lo que hace el tribunal es dictar una resolución sobre la admisión de las pruebas que se han ofrecido. Las pruebas que se pueden ofrecer pueden ser instrumental, o sea, cualquier copia ya sea de un informe psicológico, historia clínica. También lo que nos ocurre ahora, que bueno, ya después también Sara lo vas a comentar seguramente, que estamos recibiendo ahora con el tema de la virtualidad, todo se da por chat, por WhatsApp, bueno, correo no tanto, pero principalmente por WhatsApp. Y bueno, es un tema cómo incorporar esa prueba, digamos, electrónica al expediente, porque lo que por lo general hacen es acompañar capturas de pantallas, y esas capturas de pantallas la verdad que no tienen la validez para poder ser tenidas en cuenta al momento de dictar sentencia. Entonces a veces también nos encontramos con esos problemas, se encuentra aunque sean hechas con escribana. No, en ese caso sí, de todas formas, lo que prueba eso es digamos, la autenticidad, perdón, no la autenticidad, sino lo que manifiesta el escribano es un acta que realiza en donde manifiesta que ingresa a tal teléfono, de tal número, ingresa al WhatsApp, bueno,
pero para darle realmente autenticidad a eso, para mí debería ser necesario acompañar un informe de un perito, Un perito. conocimiento de que ese chat, digamos, es realmente auténtico, o sea, y es veraz. Pero bueno, es todo un conflicto. Sí ocurre a veces que cuando el denunciante acompaña las capturas de pantalla, la persona denunciada lo reconoce a esos chats, entonces, bueno, no se oponen, digamos, a eso. Ocurre muchas veces eso. Entonces ahí sí pueden ser tenidos en cuenta. Bueno, otro tipo de pruebas son testimoniales. También se pueden ofrecer pericias. No ocurre nunca, no ha ocurrido nunca en el tribunal. Y bueno, una vez que el tribunal toma la decisión sobre qué prueba admitir y cuál no, aquella que no se vaya a admitir, por supuesto, tiene que ser en forma fundada. Y luego empieza la etapa de producción de pruebas, ¿sí? Que se puede, otro tipo de prueba es la prueba informativa, que es cuando se pide algún tipo de informe, por ejemplo, pedir un expediente a algún juzgado de familia, no sé, algún tribunal penal, eso lo hacemos mucho. Cuando se da cuando los hechos, digamos, denunciados se han dado dentro de un contexto, dentro de un expediente. Bueno, luego de producida toda la prueba, otra cosa importante a tener en cuenta es que el Tribunal de Ética tiene amplias facultades de investigación, con lo cual también el tribunal puede solicitar pruebas que no hayan sido ofrecidas por la parte denunciante y la parte denunciada. Eso muchas veces el tribunal lee el expediente y ahí surge la necesidad de decir, bueno, pidamos la testimonial, por ejemplo, estamos hablando de la psicóloga de un menor de edad, de la psicóloga anterior, que estaba también que ha tenido algún tipo de intervención. Entonces, para dar ejemplos que ustedes vayan imaginándose, digamos. Bueno, las audiencias también se toman, obviamente, ahí en la sede del colegio, las audiencias testimoniales, es la única prueba, digamos, oral que se recibe. Y una vez producida toda la prueba, viene la etapa de alegatos, en donde ahí la parte denunciada alega justamente sobre los hechos que han sido debidamente acreditados, los hechos que la misma parte denunciada ha manifestado. Y después viene la etapa el dictado, perdón, de sentencia, ¿sí? Por parte del tribunal, de análisis del expediente. Y ahí lo que puede pasar es sancionar al profesional o no, o en ese caso, en el caso que lo sancionen, las sanciones están previstas en la ley de colegiación, que puede ir de la advertencia, apercibimiento, multa, suspensión y por último cancelación de matrícula. Esa sentencia, esa decisión del tribunal es apelable y se apela, el procedimiento previsto por la ley es que esa apelación se resuelva en asamblea, ¿sí? En el otro órgano del colegio, que bueno, eso ha traído varios conflictos en relación a eso. Porque son los mismos colegiados o colegiadas que levantando la mano toman la decisión de si se confirma o no la sentencia dictada por el Tribunal de Ética. Eso es más o menos un pantallazo del procedimiento. No sé si tienen alguna pregunta. De todos modos, ahí no queda firme. ¿Puede rechazarlo? Sí, puede rechazar. En caso de que, por ejemplo, se confirme
En la asamblea. En la asamblea, el profesional ahí puede interponer un recurso ante el Ministerio de Salud. Y eso, bueno, es un procedimiento largo que puede llegar hasta la corte. Y si no queda firme, no se aplica la sanción. Ajá, bien. Exacto. No sé si tienen alguna duda con respecto al procedimiento que acabo de exponerles. Andrea, comentabas que había habido algunas dificultades cuando se pasa al organismo colegiado, digamos, a la asamblea, para la ratificación o no de la decisión. Porque, ¿qué es lo que has notado o en lo procedimental se ha visto que genera conflicto? No, sí, lo que pasa es que en la asamblea, como está conformada por los colegiados y colegiadas, ¿qué es lo que ocurre? El profesional que ha sido sancionado por el tribunal lleva a sus compañeros, a sus amigos que votan, digamos, que no leen el expediente, no saben qué ocurrió, entonces se desvirtúa totalmente. Y todo, te diría, todo el trabajo realizado por el tribunal también, no sé, se tira por la borda porque después es como una cuestión de amiguismo, llevo a mis amigos, votan en contra, digamos, a favor mío, en contra de esa resolución, y bueno, eso es lo que ocurre. Y ha ocurrido en varias oportunidades. Sí, aprovechen, chicas, hagan la pregunta que Andrea nos deja. 7 minutos. No, Andrea, ¿cómo se llama? ¿Simón? Simón. Simón. Simón, no. Vale, no, puedo explicar un poquito. después Valentín. O Sara, no sé. Con respecto a esto que decías de los amigos, que la persona elige quién conforma la asamblea del lado de los colegiados. ¿A qué colegiados conforman la asamblea? No, se citan a todos los colegiados, pero los que realmente van son los amigos, por lo general, amigos de la profesional denunciada. Eso es lo que ocurre. Pero no es que la persona denunciada o sancionada toma la decisión de quiénes concurren y quiénes no. Lo que pasa es que hay muy poca participación en las asambleas, lamentablemente. Sí. Valentina o Sara, no sé. Bueno, ya que voy a hacer algún comentario, después hago los agradecimientos. Ahora estoy como participando. Yo iba a preguntar, perdón, me quedé pensando en más que nada los procesos por ahí de consultorio privado, porque si bien hablas, digamos, de intervenciones en distintas situaciones de juzgado, etcétera, que hay informes y ese tipo de cosas, pero pienso, ¿cuáles son las pruebas válidas o qué se presenta frente a una situación de una denuncia de un proceso en un ámbito privado? Que no se me ocurre más que el relato de la persona, no sé si se piden pericias, o sea, ¿cómo se interviene en términos de producción de pruebas en un proceso que es tan privado como un abordaje uno a uno en un consultorio? Sí, eso es lo más difícil, son los casos más difíciles, porque la prueba ahí es, como vos decís, la palabra de uno contra el otro. ¿Qué es lo que ofrecen por lo general? Si no hay nada que lo acompañe, ni un informe, ni alguna captura, por ejemplo, de pantalla, hay veces que pueden ofrecer testimonios en relación a, no sé, de haberle contado a alguien o de ese alguien que haya visto que haya estado mal esa persona por la intervención de ese profesional. De todas formas, no deja de ser testimonios, digamos, que van a declarar respecto de lo que les dijo la persona denunciante, ¿no? Pero sí, es complejo esos casos, no son los menos, te digo, la mayoría es hay informes psicológicos, hay intervenciones, por ejemplo, no sé, en algún expediente como peritos, o sea, la verdad que esos casos son los menos. Pero sí, es verdad y es real de que es muy difícil poder aportar pruebas en ese tipo de casos.
Bien. Creo que Sara quería decir algo. ¿Sara? Sí, no, quería, bueno, ya que voy a hablar, quiero agradecer la invitación. Para nosotras es un placer poder compartir los saberes, ¿no? Y también agradecerle a Aldo, porque la verdad que fue maravillosa tu exposición, hubiera querido que siga, porque aparte estoy aprendiendo y mucho, tengo muchas anotaciones, así que Sí, gracias. sí, va a seguir, va a seguir. Ah, va a seguir, bueno. No, en relación a esto que mencionó mi compañera, el tema de la asamblea, nosotras lo que venimos observando en nuestro 5º año en este tribunal, el mismo equipo, ¿no? Es que hay cosas que hay que modificar dentro del código de ética, y una de ellas es este punto, por ejemplo, pero para modificar todo eso hay que modificar la ley. Porque, ¿qué sucede? En realidad, cuando el tribunal emite sentencia y punto. Lo que se haga con eso al tribunal ya no le compete. ¿Mm? De todas formas, hemos tenido la experiencia en uno de los casos en donde sí, la colega al cual se le había hecho una advertencia, esto lo puede explicar un poco Andrea, la advertencia que le hace el tribunal a la denunciada es que, bueno, tiene un nivel de sentencia muy bajo, un poco haciéndole la evolución que hay cosas que no se tienen que hacer, ¿no? Como profesional de la salud mental. Entonces, un paso que tiene la denunciada es recurrir a una asamblea, y justamente en esa asamblea, en el caso que tuvimos, claro, se llevó a todas las amigas, a todas las colegas, casi a toda su promoción, lo digo irónicamente. Y en ese caso el tribunal fue acusado públicamente por el abogado defensor de la denunciada, como que éramos, por ejemplo, en este caso, antiderechos humanos. El abogado nos dio una clase de derechos humanos a toda la asamblea, ¿no? Cuando todas las personas que estamos en el tribunal hemos sido formadas en esos campos por diferentes prácticas profesionales. Y bueno, lógicamente nosotras no llevamos a nadie porque eso no corresponde éticamente, ¿no? Por lo cual, bueno, nadie de las personas que habían ido las levanta mano, nunca vieron las audiencias a las cuales, digamos, personas que fueron a dar sus testimonios, no leyeron los expedientes. Y esa es otra práctica profesional que se lleva a cabo en las asambleas, de ir a levantar manos sin saber los expedientes, ¿no? Y eso es grave, es gravísimo. Y esto sí debería ser modificado. Seguramente Aldo y Andrea nos podrán dar algunos elementos, digamos, desde el derecho, por qué debería ser modificado. Yo lo planteo desde un punto de vista de nuestra práctica profesional, que no podemos ser levantamanos, ¿no? Eso, gracias. Muy bien. Bien. Bueno, Andrea, te liberamos porque ya son las 20. Después te haríamos 10.000 preguntas más, pero está. No, si quieren, escucho que está A tranquila. mí me parece que es importante agregar Sí. así como detalle, ¿no? Esto de que quizás lo dijiste y se me pasó, pero cuando nos denuncian, si tenemos alguna denuncia, es casi que inevitable, creo, que tenemos que tener la representación de un abogado. Es verdad, no lo mencioné. Eso me parece que es El importante para que... reglamento dice como que no, el patrocinio letrado no es obligatorio, pero sí es recomendable, porque puede llegar a pasar de que te suspendan la matrícula, o sea, es grave. Entonces, sí. Y para que tenga conocimiento del procedimiento. Ya hoy en día, todas las denuncias que recibimos, los profesionales en todos los expedientes se presentan con abogado. Tal vez el abogado no firma el escrito de descargo, pero es evidente que ha sido asesorado. El asesoramiento es fundamental. Bien. Lo otro que nosotros estuvimos trabajando en relación a esto de la importancia para la formación de los psicólogos y en la transmisión ahora del espacio de supervisión, que sería un testigo, ¿no? Además de nuestra historia clínica, lo estuvimos revisando recién en la clase, la importancia en la formación de lo que es la historia clínica como un documento que puede respaldar y por otro lado,
bueno, o sea, un problema con un paciente no surge de un día para el otro, o sea, es algo que se va generalmente manifestando. Entonces, bueno, esta instancia que a veces algunos le llaman control, otros supervisión. Después, en relación a las asambleas, a mí me tocó participar en varias, también tengo mi experiencia en eso. Lo que les quería comentar es que habitualmente se pone el expediente a consideración de los asambleístas sin nombres, borrando el nombre del denunciado y todo lo que pueda ser identificable para resguardar la confidencialidad. Es un gran esfuerzo que suele hacer el Tribunal de Ética, no sé si lo seguirán haciendo, pero en su momento lo hacíamos, ¿no? Es un gran esfuerzo porque hay que estar tachando todo lo que haga lo identificable, por más que se sepa de quién se trata o qué pasó, para que tengan tiempo para poder leerlo, creo que son 15 días antes, como para poder ir a participar de esa asamblea. Y en relación a lo que dice Sara, es la ley, justamente, no es el código, no está en el código que tenga que ser asamblea, es en la ley que tendría que pasar por diputados, creo que es, bueno, eso nos pueden comentar ellos, y no sé por qué razón política dicen que hay un riesgo si se hiciera esa modificación, porque creo que de todos los colegios que hay en Argentina, no sé por qué razón, porque no estuve en cuando se armó la propuesta de ley, no es nuestro perfil cultural, me parece, esto de la asamblea con responsabilidad, como dice Sara, sino que es más con amiguismo. Y es muy desagradable, es verdad, como experiencia, como testimonio, ¿no? Después de haber estado 2 años quizás trabajando, y como dice Sara, en una sanción sencilla, esta cosa medio narcisista, ¿no? También de los psicólogos, psicólogas, que no pueden aceptar la falta y el daño causado, porque si un tribunal después de 2 años hace la evaluación, no sé, es una lectura mía. Ahora, en la difusión del colegio también es cierto que eso yo lo he planteado en algún momento, yo no me he enterado, por ejemplo, en las últimas asambleas, quizás me tendrían que decir, no, es que vos tendrías que estar en la página, pero a mí me parece que tendrían que buscar las formas de que estemos más comunicados de una forma más sencilla para saber de este tipo de cuestiones, pero es cierto que hay poca participación, que eso también lo hablábamos de lo que representa la colegiación para el conjunto o el colectivo de psicólogos en cuanto a responsabilidad de la disciplina en la provincia de Mendoza, ¿no? Ese debería ser un poco bueno, quería hacer ese comentario nada más de la experiencia. No sé si alguien también tiene otra pregunta con respecto al procedimiento. A mí no me quedó muy claro, Andrea, discúlpame, con respecto a la asamblea, Sí. Esta exposición que se hace abierta de la defensa y demás, porque creo que si se van a abrir a las partes y van a presentar y demás, debería presentarse a ambas partes, ¿no? Por lo menos, porque digo, mucha gente confiada, y que acá coincido en lo que dice Clara, de que hay una responsabilidad cuando uno va a una asamblea, más allá de que lo quiera un montón y que seamos re amigos y que conmigo es macanudo y es re buena persona, digo, debería leerse, no hay ninguna duda, pero digo, si va a haber una parte, la defensa, que hable, ¿por qué no también que en la misma asamblea se dé un tiempo, se organice de otra forma, para que por lo menos aquellos despistados que cayeron por el amigo y que van a poner la mano en el fuego por el amigo, escuchen lo que hay en términos generales en su contra? No conozco, no he participado. La exposición, sí, la parte denunciante, el reglamento del Tribunal de Ética dice que no es parte del expediente, o sea, solo pone en conocimiento del tribunal esos hechos que podría ser presuntamente una falta de ética, y después es el tribunal el que sigue investigando, ¿no? Para compararlo como una fiscalía penal, que la fiscalía es la que investiga, ¿no? El tribunal, digamos, tiene esa facultad.
Entonces, en la asamblea lo que hace el tribunal es exponer los hechos, las pruebas producidas, cuáles son los fundamentos de la sentencia, pero independientemente de eso, más allá, las personas, como decíamos, llevan a sus amigos, a sus amigas, y bueno, no les interesa, no escuchan, no. Hay mucho desconocimiento de la función del tribunal, hay desconocimiento del código de ética, o sea, en serio, es grave. Entonces, bueno, nosotros sí se expone todo el expediente, todo el expediente. Por eso decía Clara que es un trabajo, también el expediente es secreto, o sea, solo tienen acceso al expediente la parte denunciada, el consejo directivo, el tribunal, bueno, el representante legal que tenga la parte denunciada, pero por eso es que se toman el trabajo de tachar absolutamente todos los nombres de los testigos, bueno. Pero igual ocurre lamentablemente eso. En la práctica ocurre eso. Sí. ¿Alguna otra duda? No sé qué tengan. No sé si hay como estadística, para mí también no sé si eso va a aparecer, digamos, en relación a cantidad de denuncias, si denuncian pacientes, si denuncian colegas, o sea, me interesa por ahí si hubiera algún dato más de ese tipo. Marcelo le había hecho una pregunta a Sara, ahora. El tipo de causas más frecuentes o el tipo de denuncias iba a más hablar. frecuentes. ¿Querés, Andrea, dejarnos y ir a atender a Simón? Estamos preocupados por Simón. Bueno, gracias. Saludos a todos. Gracias a vos, Andrea. Gracias, Clara. Gracias, Aldo, también. Quiero después la grabación de esta. Bueno, y el caso catalano que tenemos ahí pendiente, por eso, que es muy interesante. Sí, porque lo estás grabando, ¿no es cierto? Sí. Sí, después comparto. Bueno, después te pido que me lo compartas. Dale, un abrazo. Chao, saludos. Buen fin de. Gracias. Chau. Bueno, hablo un poquito del tipo de denuncias que llegan. Llegan denuncias, en general, dentro de lo que son los objetos parentales, llegan denuncias de padres de padres varones, ¿no? Hacia psicólogas, en general, cuando ha mediado, digamos, denuncias por violencia sexual infantil o por tipos de violencias físicas en donde intervienen organismos del Estado, como el ETI, por ejemplo, que inmediatamente ante cierta denuncia que puede ser derivada por la escuela o por la psicóloga, donde va la madre y exponen el ETI, que hacen la provisión de acercamiento, ¿no? Entonces hay mucha denuncia de padres hacia las psicólogas donde las acusan de violar el secreto profesional, o no haber dado como padres el consentimiento, o no haber autorizado que esas psicólogas o psicóloga atienda a su hijo o hija, porque en general cuando la psicóloga o el psicólogo presentan informes, que este es otro punto muy importante para nuestra formación, en estos casos solamente debe elevarse un informe al juzgado solo si lo solicita el juez o la jueza. Porque en general los abogados o abogadas piden informe todo el tiempo, ¿no? En cualquiera de los grupos etarios que atendamos. Y esto es algo que hay que regular desde nuestro quehacer profesional. Solamente brindar informes si lo solicita un juez. Porque después se agarran de esto cuando las psicólogas o psicólogos elevan informes que se los dan a los abogados de la parte, digamos, querellante, por ejemplo, de la defensa, y los suben a los expedientes donde tiene acceso el abogado del padre, generalmente son padres. Entonces, ahí empiezan denuncias por haber dado un informe sin que lo pida el juez, por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que el levantamiento de
el secreto profesional es por si lo pide un juez o una jueza. Sara, por ejemplo, a mí me ha pasado que del propio ETI me han pedido informes y yo les he dicho que si no tengo el consentimiento de mi paciente, salvo que haya alguna situación que amerite, digamos, yo no puedo informarle, ni siquiera al ETI, sí puedo informar que está asistiendo regularmente o que sigue terapia conmigo y demás, pero hasta ahí me limito, salvo que el paciente me autorice, digamos, a elevar el informe y previamente se lo muestro y le digo qué es lo que voy a informar, porque es lo que me responde. Estamos Sí, hablando es de así. situación habitual. Es así lo que hay que hacer. Y después otro tips, que pensando, Marcelo, en lo que acabas de comentar, es que en los informes nosotros debemos señalar en todo momento, según dice la mamá del niño, según dice el niño, o el paciente manifestó tal o cual, porque a veces redactamos los informes aseverando desde nuestro quehacer. Por ejemplo, Facundo, no ponemos Facundo manifiesta, Facundo padece de violencia por parte del padre, como aseverando, y nos hemos enterado a través de Facundo, de la voz de Facundo, ¿no? Como ejemplo. Entonces se agarran de Facundo ha padecido violencia sexual de parte de su papá, aseverando, y no citamos la fuente. Y eso se agarran de allí para denunciar. Por eso es muy importante saber hacer un informe para presentar a la justicia. De qué tipo de redacción, de verbos utilizamos, etcétera, etcétera, ¿no? Que hemos solicitado al Consejo Directivo del colegio poder dar algunos talleres en relación a esto. Ah, muy bien. Sí, porque hay muchas psicólogas denunciadas por esto. Ajá, ¿De dónde lo sacó? ajá. Entonces es preocupante. Igual que, por ejemplo, voy a ir así como salpicando, hay psicólogas que presentan informes que teóricamente han elevado de tal o cual paciente sin citar a dónde fue elevado ese informe y fechas. En su defensa, lo presentan como defensa al tribunal. Y son elementos probatorios que no podemos aceptar, justamente porque no sabemos de dónde surge eso, ¿no? También hay denuncias de pacientes hacia las psicólogas por también violar el secreto profesional o por no tener un consentimiento informado o por llevar a cabo terapias un poco particulares como son las de tercera generación. Por ejemplo, ahora tenemos un caso de tercera generación de las líneas cognitivos conductuales que tienen la metodología no la discutimos, pero sí por ahí esas metodologías llevan, entre comillas, esto que les estoy diciendo, porque estamos estudiando aparte, a situaciones con los pacientes que se sienten abandonados, por abandono de paciente, ¿no? Muy fuerte, digamos, ciertas denuncias al respecto. O pacientes que han recibido maltrato de parte de las psicólogas o los psicólogos. Y otros casos graves que estamos recibiendo es, yo no digo abuso sexual, me parece que es violencia sexual de parte de psicólogos hacia pacientes graves. Ajá. También sí. También por esto con los chats, por ejemplo, ¿no? Los chats, que bueno, es necesario, como dijo Andrea, que los chats que se reciben, digamos, las denuncias sean certificadas. También ha habido denuncias, y hay denuncias de psicólogos o psicólogas denunciando a colegas por hacer publicaciones en las redes. Por ejemplo, un caso, pero lamentablemente, una psicóloga que usa un seudónimo y hace publicaciones de corte fascistas, muy fuertes, o en contra de la comunidad LGTBQ+. Hace poco también han hecho una denuncia que ha sido público, por eso lo comentamos, de un psicólogo que es también pastor, e hijo de pastor, que ha abusado, ya está la sentencia, por eso lo digo,
de haber aprovechado de ser guía espiritual de una jovencita de 15 años, este colega tiene como 35, ¿no? Y haber llevado a cabo violencia sexual con la joven. Entonces, los colegas de la zona donde atiende este colega han recurrido al consejo directivo del colegio, donde el consejo directivo puede actuar de oficio ante este Ahí caso. está. Entonces ustedes ya hicieron la sanción y ya quedó firme. La sanción penal se le hizo a ese colega, fuera Ah. del colegio, porque un Bien. grupo de colegas se enteraron por los medios. Entonces, lo elevan al consejo directivo del colegio como más allá de sus creencias religiosas y su ejercicio pastoral, un psicólogo en ejercicio, siendo pastor, va a llevar a cabo actos de violencia sexual dentro de la comunidad donde él es guía espiritual. Entonces, ser guía espiritual o su religiosidad no lo exime digamos, de sus competencias profesionales como psicólogo, ¿no? Por lo cual fue elevado el reclamo al consejo directivo y el consejo aparentemente actuaría de oficio haciendo una denuncia. Y después hay de colegas. Marcelo. Sí, Marcelo. Sí, con respecto a este caso, ¿no? El tema de ser psicólogo y ser guía espiritual, ¿no implica algún conflicto de intereses? Porque yo entiendo, Totalmente. porque yo entiendo, digo, que el rol de psicólogo tiene una especificidad y un acompañamiento que tiene que ver con los propios valores del paciente y que tiene que ver, obviamente que uno no puede ser absolutamente objetivo, pero para eso se estudia y se trabaja y uno incluso se corre si la situación, los valores, la particularidad del caso hace que uno no lo pueda abordar. Ahora, eso no sucede con un guía espiritual que lo que va a buscar es justamente adaptar la forma de pensar, la vivencia, etcétera, etcétera, a ciertos valores preestablecidos a los cuales él adhiere. Bueno. No sé si soy claro, Sara, y si se ha presentado alguna situación así, ¿no? Entiendo lo que decís, de hecho, bueno, es de público conocimiento, entre comillas, pero hay una colega que es evangélica y que intenta, y lo logra a veces, convertir a los pacientes al evangelismo. Es gravísimo, pero nadie la ha denunciado. Bueno, sí la y eso, han abandonado como... eso como que nos introduce, si quieren, no sé, en el caso catalán. Bueno. Y lo último que digo es de colegas, por ejemplo, que tienen más de 2 o 3 denuncias. Hay varias. Ahora, ¿tienen 2 o 3 denuncias, pero sanciones? No, sanciones no, porque aún no. Una de ellas sí ya tuvo advertencia. Hay otro caso que tiene 3 denuncias, que inclusive ha recusado al tribunal. La abogada no ha dado lugar, porque como el tribunal trabaja en la primera denuncia, lo ha recusado, refiriéndose a un tecnicismo que no tiene sostén, digamos. Que no es el campo de la justicia. Y es una colega que ha sido denunciada por otra colega, por pacientes, por padres. Sí. Claro, porque cuando hay más de 3 sanciones, creo que algo pasa con uno de los... Sí, ahí se está evaluando, digamos. Se suspende 2 años, creo, o se caduca la matrícula. Julieta. Quería preguntarte, Sara, si han llegado denuncias, ya sea por parte de colegas o de pacientes de psicólogos o psicólogas, que utilizan como por ahí cuestiones más de las terapias alternativas como flores de Bach o constelaciones familiares bajo el nombre y bajo una matrícula de psicólogos. Bueno, quiero decir algo en relación a esto. Hay gran preocupación desde el tribunal con todas estas prácticas, que en general, si tenés la licenciatura en psicología,
son técnicas las constelaciones, por lo menos, ¿no? Que es el psicodrama para mí de los años 60, 70. Sí, tiene mucho psicodrama, lo que he ido viendo. Yo no Claro. conozco, pero de lo que me han dicho algunos pacientes que han constelado. Exacto, es la misma historia. La biodecodificación es otra cosa, lo lamentable es que hay gente que hace consultorios, se llaman terapeutas y hacen prácticas de esto. Es verdad que hay psicólogas que utilizan las flores de Bach, que desde lo personal me parece gravísimo, porque no forma parte de nuestras competencias profesionales, de nuestra disciplina. Y ahora justo nos ha llegado, pero no al tribunal como denuncia, sino que en un centro de los CAPS, que son los centros de, no sé, no recuerdo la sigla, cómo han hecho un curso de constelaciones familiares, lo han firmado psicólogas, todas contentas, abrazándose, dentro de una institución pública de gente que lo ha dictado, que no tiene la matrícula de licenciada en psicología. Hay mucha preocupación al respecto. ¿Cómo sabemos que hay psicólogas, las mal llamadas psicólogas sociales, que son Técnicos en comunicación superior de la escuela de Pichón Rivière y demás. claro, que tienen una tecnicatura en manejo grupal? Exactamente. Ni siquiera están, ¿Y digamos, que están haciendo constelaciones ahora? hacen de todo y también hacen consultorio. Entonces, también es una problemática. Y los que hacen consultoría psicológica es otra formación que viene de Rogers, que es este famoso post-freudiano. Es otra formación que se está dando en Mendoza, que es carísima, y que son consultores psicológicos, pero se presentan también como psicólogos. ¿Y eso lo está dando respaldado alguna universidad? No lo está dando como respaldo ninguna universidad, es como una institución privada. Ah, bien. Ni siquiera lo dan como terciario, pero en Buenos Aires es un terciario. Y en ¿No Buenos entran ahí Aires los coaching también en esto? los coaching también hacen consultorio. Sí, lo he He escuchado. estado hace poco cenando con uno que se sintió agredido por mí cuando lo interpelé qué disciplina tenía. Bueno, por ahí me pongo un poco irritable también en relación a eso. Pero ahora estuvimos evaluando en una de las cátedras de la UBA, en una cátedra que no recuerdo en este momento el nombre, dan constelaciones familiares. Ajá, No tenía antecedentes de otra universidad a nivel nacional. ajá. Entonces, bueno, si a alguna psicóloga la denuncian por proveer flores de Bach a los pacientes, que sé que hay alguna, pero no ha sido denunciada. Entonces no se puede actuar si no hay denuncia. Y otra cosa que les quería... A mí me decís que no se puede actuar de oficio. El tribunal puede actuar de oficio. Por eso te lo preguntaba si en Pero- una situación de dar medicación que no tiene que ver con nuestra incumbencia, aun cuando sean naturales o cuando sean... Sí. Porque ahora también está de moda el tema de los hongos. El tema de los hongos, hay psicólogos, claro, y en el colegio, por ejemplo, están dando Yo charlas. he acompañado una tesis porque me pareció interesante justamente con el tema de hongos y demás, pero que viene haciéndose investigación seria, científica, pero todavía no hay resultados tan claros y tan explícitos como para que uno... Estamos un poco en riesgo con ciertas cosas, porque, bueno, tuve la posibilidad de, por una beca, vivir un tiempo en algunos lugares de Europa, pero sobre todo en España. Es preocupante que ya llegó a la Argentina y se ha instalado en Mendoza, de colegas que hacen en meditación, estas flores de Bach, constelaciones y yoga y psicología. Entonces mezclan todo. Y está que está muy relacionado con la tercera o cuarta generación de lo conductual, y el mindfulness también. Y se está instalando en Mendoza. Ya hay cursos por todos lados que lo dan psicólogas, y conozco algunas grandes personas, pero creo que no ejercen la psicología desde un lugar disciplinar específico, ¿no? Con nuestras competencias. Viene haciendo una ensalada, la ensalada rusa es muy rica, deberíamos ponerle otro nombre. Preocupante. Porque también el mindfulness, o sea, hay investigaciones muy serias desde Estados Unidos que se aplica en muchos centros neurocognitivos y que ha dado grandes resultados, que han modificado
evidentemente el cerebro. Eso es lo que te Pero iba a decir ahora, que me parecía, yo por lo menos de lo que conozco, que no es tanto, que el mindfulness es más una herramienta, sí, digo, una es una técnica, herramienta. eso, una técnica que hay colegas que la usan, yo no la he usado, pero conozco y tenían su fundamento y, digamos, estaba siendo investigada también con resultados ya incluso. Por eso, digo, me parece que es interesante esto de qué es lo que sí, qué es lo que no, porque es todo un tema, ¿no? Sí, es difícil. Igual que el BTV, no sé si hay algún colega que esté trabajando en lo cognitivo-conductual en la tercera generación, trabajan porque hemos tenido que estudiar por una denuncia, trabajan con un protocolo y con ciertas medidas, ¿no? Entonces, y lo raro que nos ha llamado la atención, que trabajan especialmente con pacientes borderline, con trastornos de la personalidad. Claro. Pero, por ejemplo, si el paciente se irrita, tiene que decirle, anda al protocolo número 3.8 y se le corta la comunicación. No te atiendo, ya sabes por qué, y se le dice tal. Y son pacientes graves. Ajá, sí, la verdad que Bueno, no lo recomendaría. habría que estudiarlo, pero bueno. Pero algo que les quería aclarar, que es muy importante, que creo que, no sé si no lo mencionó Clara, el tema de las historias clínicas. Sobre todo para las colegas que trabajan en lo público. Porque, bueno, también hay denuncias de, por ejemplo, psicólogas que están atendiendo a una paciente y están saliendo con el marido, por ejemplo. Entonces, bueno, se las denuncia, por ejemplo, casos así. O, bueno, hay de todo. ¿Cómo saliendo con el Por marido? ejemplo, un psicólogo, ponele, está atendiendo a un paciente, un varón, su paciente, y de repente el paciente se entera que está con problemáticas de separación, que está angustiado porque quiere volver con la mujer y qué sé yo, y de repente se entera o que se entera que ese psicólogo al cual va, que un día le dice, mira, no te atiendo más, te doy el alta de golpe y porrazo, está saliendo con la mujer. Bueno, qué caso. Cuestiones así, pero hay cuestiones graves que se presentan denuncias en donde se solicita la historia clínica a nivel público, por ejemplo, OSECAC. Atiendo por OSECAC y se solicita la historia clínica. El paciente que denuncia al psicólogo solicita su historia clínica en OSECAC. Resulta que la historia clínica está vacía y hace 8 meses que lo atiendo. Claro. Grave, Bien. por ejemplo. Bueno, esas son más o menos las denuncias que llegan. Gracias, Sara. Anabela hace la pregunta y después le damos la continuidad a Aldo y a las preguntas que quieran ir a Aldo, y así mantenemos, ¿sí? Bien. Yo me había quedado pensando en eso que había dicho Sara, de las denuncias que llegan un montón de los padres que denuncian a los psicólogas por abuso sexual, o sea, como que cuentan eso. Y quería saber, porque yo ahora estaba haciendo las prácticas en UNETI y quería saber cuál es el procedimiento. Por ejemplo, yo si estuviera atendiendo a un niño y viene y me cuenta un abuso, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? ¿Yo debería informarlo al ETI? ¿Debería hacer la denuncia? Sí, se hace la derivación al ETI, o ponerle, si la criatura lo ha dicho, porque a veces sucede que lo dice en la escuela y después la madre dice, no, lo tengo que llevar a la psicóloga. Bueno, en la primera institución o lugar donde la criatura hace la denuncia, esa institución debe activar el protocolo. La escuela tiene su protocolo, el ETI tiene su protocolo. Y nosotras también, si lo hacen en nuestro consultorio, hablar con la madre y sugerir que vaya al ETI o directamente a Fiscalía y hace la denuncia. Todo depende de la situación. Claro. En general se debe denunciar. En el caso de las prácticas profesionales, perdón que me meta, Sara, pero justo estamos en el campo de lo jurídico, así que corregime igualmente porque es como se está haciendo.
ustedes tienen un supervisor institucional y un supervisor de campo. Al supervisor de campo, que es con quien comparten el espacio en el ETI, es a quien deben informar inmediatamente, porque él, por deberes de funcionario público, debe conocer el protocolo y actuar en consecuencia. No es que ustedes tengan que hacer las actuaciones porque ustedes están en su práctica profesional. Cualquier dificultad, igualmente está el supervisor institucional para respaldar y para ver, ¿sí? Se dio una situación hace muy poquito de una persona que tiene esta información y le piden al practicante que vaya a hacer la denuncia y que no. Para eso está el supervisor justamente ahí, ¿sí? Lo que se le toma el equipo técnico es una exposición de lo que escuchó, de lo que vio, de lo que, ¿sí? Como se tomaría cualquier otra persona, porque ustedes todavía no están en un rol profesional. Están haciendo sus prácticas y son estudiantes avanzados, pero no son profesionales. Por lo menos es lo que estamos haciendo desde la práctica profesional, concretamente de psicología jurídica, que trabajamos en los ETI. No sé, Sara, si hay alguna corrección más que bienvenida. No, está perfecto. Está perfecto lo que decís, claro. No, porque aparte son estudiantes, no tienen matrícula. ¿No? Claro, igual de todas formas yo lo preguntaba como si fuese un psicólogo, o sea que debería ser el psicólogo recibido, digamos. Bueno, ahí tienen su protocolo, claro, dentro del ETI tienen su protocolo, que serían los pasos a seguir ante la atención de una criatura que denuncia esto, o por lo menos que lo dice, ¿no? Los deberes del funcionario público nos obligan a informar y denunciar cualquier sospecha más o menos grave, en este caso por las palabras del chico mismo ya es suficiente, de un posible abuso. Y esto pasa también en las escuelas. Si ustedes estuvieran trabajando como gabinete en las escuelas y demás, tienen el deber como funcionarios públicos en cualquier ámbito en el que estén trabajando de hacer la denuncia. Y en el caso de lo privado, lo que dijo Sara, de hablar con la familia y asegurarse que el chico reciba la atención y que se haga la denuncia correspondiente y demás. Bien. No sé, Valentina, si te contesté en relación a lo que vos habías preguntado, los tipos de denuncias que llegan. Sí. Sí, totalmente. Bien. Más que te ha dado. Gracias. En cuanto a los números que también había preguntado Valentina, para tener una idea, porque uno no se imagina el universo con el que ustedes se encuentran de las situaciones que generamos los psicólogos, me parecía, hay algunas que realmente nunca me imaginé, pero también cuánto existe de esto en el medio, me parece, para pensarlos, ¿no? Y más o menos, nosotras hace 5 años que estamos, digamos, se renovó el tribunal, pero somos las mismas integrantes. Y en el último año y medio han ingresado muchas denuncias, por ahí 4 denuncias por mes. ¡Oh! Es un montón. Que es un montón porque llevan o sea, el procedimiento es muy largo. Comenzamos con las denuncias, o sea, entra la denuncia al tribunal y bueno, hay que hacer un recorrido porque el ejercicio que hacemos es de aplicación del código de ética y es más o menos, bueno, Clara tiene amplia trayectoria en esto, somos juezas y es muy difícil porque tenemos que elevar, digamos, una sentencia a una colega, ¿sí? Que generalmente las colegas creen que el tribunal actúa porque se le ocurre, no saben que antes pasa por el consejo directivo, el consejo evalúa si emite si eleva la denuncia al tribunal. O sea que hay todo un procedimiento, como lo explicó Andrea, al respecto. Y nosotras tenemos que ver las constancias del expediente, ver los puntos centrales de la denuncia, analizar los hechos muy detalladamente, porque como también nos manejamos con denuncias que están escritas, y la escritura lleva un análisis muy profundo, porque no en todos los casos tenemos, y citar a las testigos, o a los testigos, bueno, que hayan presentado, y hacer entrevistas, digamos, que se graban las testimoniales, y verlas una y otra vez, digamos, lleva mucho tiempo.
La verdad que me sorprende, me parece mucha gente, más de 40 personas por año que estén siendo denunciados y que hayan pasado a ustedes, porque me imagino que debe haber muchas más denuncias, pero digo, que ya Y eso hayan se ha pasado. aumentado porque que yo recuerde no eran tantas. Claro, no eran. No. Ujú. No eran También tan. pienso que ha aumentado la cantidad de psicólogos. Entonces, bueno, quizás a ustedes a mí que todavía no me recibo, no me parece, o sea, como 4 denuncias por mes por la cantidad de psicólogos actualmente. Claro, es posible, Ajá. es posible. También Sara, hemos recibido denuncias de juezas hacia las psicólogas, que antes no se debo decirles infundadas, aunque sean juezas, infundadas, pero también de juezas hacia psicólogas que trabajan en el fuero judicial. Sara, aprovecho de preguntarte muy rápido, en cuanto a denuncias de terapias que se dan en, digamos, en cuadres digitales, tipo terapia virtual, ¿algo de eso? Bueno, sí, por ejemplo, está la de DBT, BTV, no me acuerdo bien cómo es la sigla, es una terapia online. Ok, pero yo me refería a que el motivo esté relacionado con las características del medio digital. No, del medio digital no. Ok, No, las denuncias en general son por malos, entre comillas, malos tratos de las psicólogas, por presentar informes mal redactados o por presentar informes verídicos acerca de los pacientes que atienden y los padres no lo aceptan, o de colegas que les han dicho tal o cual y resulta que ha sido responsabilidad de otra colega, no se ha hecho cargo, o de colegas que llevan a cabo multifunciones sin tener formación y han perjudicado a terceras personas, ese tipo de denuncias. ¿Multifunciones qué sería? Y, por ejemplo, haciendo entrevistas laborales en una institución pública muy destacada, y después han echado a una de las personas, pero las entrevistas laborales que llevaba a cabo las hacía informalmente, atendiendo el teléfono, entrevistas de 3 minutos, de 5 minutos, y no teniendo formación, sino habiendo sido contratada en esa institución, en otra área clínica, la enganchan y también es una colega para mí que quedó entrampada en un abuso institucional y un abuso de autoridad de la dirección de la institución, que la convoca a hacer una labor a la cual ella no estaba formada. Ajá. Y trabajaba en otra área. No estaba ni en recursos humanos ni en lo laboral, haciendo entrevistas que también no explicaba para qué eran. Responde, explicarle a alguien, sentarse, estar por 20 minutos, no sé. Las instituciones son muy come funciones, ¿no? Bueno, y esta quedó allí la colega y fue denunciada. Y la denuncia fue sostenida por varios testigos, explicando en qué forma se les había tomado la entrevista y cómo se sintieron amenazadas por esa entrevista, por ejemplo. Ajá. ¿Puedo hacerme una última pregunta? Ujú. Me generó mucha duda esto que hablamos de las terapias alternativas y como las nuevas herramientas que están surgiendo. Me quedó la duda de si el colegio no puede, si puede o no, bajar algún tipo de línea sobre qué capacitaciones o talleres o especializaciones se pueden brindar o no, porque hay muchas que por ahí no están basadas en la evidencia o no se revisa el material que van a dar en la formación y es algo que también se explicita en nuestro código de ética. Por ejemplo, bueno, yo me estoy formando en una específica del colegio, en sistémica, y coincide el mismo día con la de los hongos, y por ahí he pasado y escuchado y hablan de cuestiones que por ahí no sé si hacen tanto a la ciencia o a la psicología en sí. Una Yo que creo, está en el colegio sí, están dando una formación. Creo que la están dando
no para que nosotras lo apliquemos, sino como si hiciéramos un curso de psicofarmacología. Nosotras tenemos psicofarmacología en la carrera y de hecho tenemos especialización en psicofarmacología como para tener conocimiento, ya que atendemos personas que consumen psicofármacos. Me parece que viene por ahí, porque ahora hay varios psiquiatras en Mendoza que están retirando psicofármacos e incluyendo hongos. Me parece que es así, para que conozcamos cuáles serían los efectos, las tomas de hongos, pero no, yo no creo que sea para, nosotras no estamos autorizadas para eso. Claro, yo conozco gente que cree que puede dar hongos siendo psicólogos. Bueno, por eso, Lamentablemente. sí, como decía lo de las flores de Bach, sí, lamentablemente es así, y bueno, la gente tendrá que denunciar o no a esas colegas, porque El problema es que no conocemos y no tenemos formación en cuanto a las posibles reacciones de un organismo humano. exactamente. Nuestra Claro. tarea no es la biología humana como centro. Entonces, más allá de que nos digan que es inocuo y demás, puede que a alguna persona le genere algún tipo de reacción y entonces no estamos preparados para abordar, para acompañar, para ver. Ese tipo de prácticas son problemáticas, ¿sí? De Claro. dar algo uno como profesional, no. No, eso corresponde al mundo de la psiquiatría, de la medicina clínica, pero sí, estamos en tiempos en donde las competencias profesionales deberían ser más divulgadas. Porque finalmente, si se lleva a cabo una práctica inadecuada y hay problemas en ese ejercicio profesional, terminan siendo denunciadas o denunciados. Y la verdad que es preocupante. Así que bueno. De todas formas, quiero decirles que la mayoría de las denuncias, la gran mayoría, son archivadas, porque no son fundamentadas. Y finalmente también, al estar tanto tiempo leyendo expedientes, que le tiene que haber pasado a Clara, una ya se ven, digamos, los vacíos y se ve el ensañamiento, ¿no? Sí. De quienes denuncian, inclusive de algunas colegas que denuncian. Puedo observar, es como que se repite. Bueno. Bien. Yo sé que queda poquito tiempo, que voy a estar hasta las 9:00. Sí, porque sí. tengo una cena, digamos, a las 21, pero voy a llegar más tarde, no importa. Bueno, gracias. Gracias. Aldo, ¿algo que quieras agregar? Comparto. Sí, bueno, he aprendido muchísimo escuchando a Andrea y a Sara. Me parece que del diálogo y de las preguntas realizadas me surge lo siguiente como conclusión. Si hay algo difícil cuando uno aplica principios que ya sabemos que son en realidad derechos constitucionales en juego, que rigen la profesión de los psicólogos, si hay algo difícil es que a veces la generalidad de estos principios hace que no sepamos cómo resolver algunos problemas. Es decir, hay una duda subjetiva de subjetividad sobre la actuación en la aplicación o en la decisión. ¿Cómo se resuelve este problema? Este problema se plantea en todos los niveles en que se hable de principios. ¿Cómo se resuelve? La idea fundamental es, yo trabajé en el caso catalano y obviamente me costó ubicarlo. Por suerte llegó a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y ahí lo encontré, obviamente ya estaba ventilado a nivel jurisdiccional.
pero ustedes cuando lo busquen les va a costar algo encontrar la resolución o la sentencia del Tribunal de Ética de Santa Fe. También busqué sanciones y resoluciones del Tribunal de Ética de Mendoza, no las encontré, imposible. Bueno, pues quedan en el colegio, digamos. sí, pero No hay protección. ahí va mi conclusión. Mi conclusión es lo siguiente. Uno, como dije, los principios se mueven en el mundo jurídico y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basta que uno quiera buscar un fallo e inmediatamente lo obtiene. Lo baja, lo explora, hace publicaciones de los estándares. ¿Sabe lo que es un estándar? Un estándar es cómo se analiza un caso por un tribunal. Entonces, el análisis que realiza un tribunal tiene párrafos que me indican a mí cómo se debe resolver casos análogos, no iguales, pero sí parecidos. Se va achicando entonces la discrecionalidad del juez, en este caso del miembro del tribunal, se va achicando porque ya tiene el precedente, se llama precedente entonces. Claro. Me baso en el precedente, yo cito, y la sentencia del tribunal dice, he visto el caso número, si quieren no citar el nombre del profesional que ha sido sancionado, le ponen un número, es suficiente. De tal manera que se empieza a tejer una red de reglas o de estándares que le permiten lograr consistencia e imparcialidad. En el mundo jurídico, la coherencia y consistencia es igual a razonabilidad. Mi decisión es razonable. Mi decisión es justa o correcta solo si responde a algo consistente. ¿Qué es la consistencia? Es la aplicación, entonces, de reglas y principios. Comúnmente, en una sentencia, ustedes van a ver que hay un conjunto en el análisis donde se invocan párrafos, reglas, el artículo tal por cual, el principio tal por cual. En el caso catalano, la resolución del Tribunal de Ética de Santa Fe es excelente. Verifican la prueba, acá se ha hablado mucho de la prueba, es cierto. La prueba de los hechos es fundamental, ¿no es cierto? Se prueba la actuación antiética de una psicóloga que, movilizada a través de una organización no gubernamental pro vida, se introduce en un hospital sin informar a las autoridades y aborda a una niña de 12 años que había sido violada y estaba embarazada. Esa niña había sido ya asistida por un comité interdisciplinario del hospital, la habían evaluado, habían hablado con los padres, con la madre, se había hecho todo el trabajo y había concluido con la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo, legal del embarazo. Además, era una violación, así que esto es hasta en el Código Penal está establecido de hace mucho tiempo. La psicóloga, motivada por cuestiones religiosas, hemos hablado de cómo influyen a veces las ideologías. Bueno, en este caso la institución se llama Grávida, es una ONG que toma contacto con la niña y utiliza la psicóloga la metodología del juego. Es muy interesante ver en el análisis que hace el Tribunal de Ética el significado de la terapia de juegos en los niños. Son varias páginas, les cuento, técnicas con citas bibliográficas y análisis. Esto se llama el fundamento, es el fundamento mismo lo que le da peso a una decisión, ¿verdad? Se comprueba por los testimonios que ella hace una intrusión, ingresa sin pedir autorización,
no obstante de que empleados del hospital le preguntan qué está haciendo, ella niega su condición de psicóloga, hasta que finalmente a la madre le dice que viene en representación de la Secretaría de Niñez. Todo es mentira, todo esto es un conjunto de mentiras, ¿verdad? La madre termina declarando incluso lo siguiente, que a ustedes les va a parecer increíble. De la asociación esta, de la misma asociación, se hace presente otra persona y le pagan dinero a la madre para gastos, y le piden que, deje la internación de la niña a la semana siguiente, lo cual sucede, y la psicóloga la sigue atendiendo en su consultorio. Todos estos hechos están probados con testimoniales, es verdad, es decir, estos hechos no son solo comentarios, sino están acreditados en el expediente, y la decisión del tribunal se basa en los principios del código de la FREPA, los menciona, los artículos, principios, todos los detalles, habla de la violación de los tratados de derechos humanos, de una introducción iatrogénica, cruel, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es extraordinariamente fundado está. La psicóloga es sancionada, la sanción es 6 meses de suspensión en la matrícula y la publicación de la sanción. La psicóloga apela, allá lo hizo ante la Cámara Penal, de Santa Fe, y la Cámara Penal de Santa Fe, siguiendo el legalismo estricto que tenemos algunos abogados, formal, muy formal, que viene de ese estado legal de derecho que yo hablé al principio, anula la decisión del Tribunal de Ética por considerarla que no dijo en la acusación qué artículos había violado la profesional. Es decir, esperaba artículos como el Código Penal, el 212 por violación, qué sé yo, números concretos. Y es verdad que el Código de Ética, al igual que el Código de ustedes, habla de principios, 1, 2, puede poner párrafo 1.2, 1.3, 1.4, nada más. Es raro que lo haya obviado. Sí, lo anula. Pero por una cuestión formal del derecho penal. El derecho penal, es cierto, requiere una tipicidad en el acto porque se trata de una norma que castiga delitos. Acuérdense que dije que era la Cámara Penal. Fue astuta la psicóloga de ir a una Cámara Penal. El Colegio de Psicólogos de Santa Fe, ¿qué hizo? Interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la decisión de la Cámara ante la Corte Suprema de Santa Fe. ¿Y qué obtuvo? La anulación del fallo de Cámara y la ratificación de la validez de la sanción que impuso el Tribunal de Ética. No tiene desperdicios para ustedes, y en eso yo quería concluir de alguna manera. Se me hizo larga la exposición, lamento eso. No, está re interesante, lamentablemente. Ay, pero... no, lamentablemente. Lamentable no poder escucharte más, porque a mí también me pareció sumamente interesante. No, está muy importante, Sara, no sé qué querías decir. No, quería decirles que no me quería olvidar, que nosotras hemos hecho supervisión con algunos casos, con la licenciada Hermosilla, que es como la máxima autoridad de ética en el país, muy generosa, Hermosilla, para tenerla en cuenta, ¿no? Sí. Que siempre está disponible. Y que a mí me tocó presenciar el mismo caso que está hablando Aldo, en una capacitación, donde la psicóloga introduce a su hermanita de 12 años con fotos de fetos, no de embriones, una nena de 12 años violada en Mendoza en el Noti. Pasó exactamente lo que él está diciendo. Tuve que escuchar a la colega, una chica joven, hablar de sus preceptos religiosos impunemente delante de un grupo de gente aplaudiéndola, cómo habían evitado el procedimiento de la interrupción del embarazo, y había esa colega sostenido en una criaturita de 12 años una
gestación forzada, una gestación impuesta. Exacto. Tremendo, tremendo. Mucha Bueno, entonces la indignación. recomendación final es que primero hay que trabajar mucho con todos los precedentes que han hecho el Tribunal de Ética durante su vida. Hay que tener una colección clara de esos precedentes. Hay que analizarlos. Me gustó mucho la tipificación de casos que vos expusiste, el tipo de denuncia, su característica, cómo se resolvió, el tema de la prueba, el tema de la gravedad de los hechos, cómo califican o cómo valoran, eso es lo que hace un juez, valoran la calidad de la prueba, valora los dichos, los testimoniales, valora la gravedad de los hechos. No son todos iguales, uno se da cuenta en el acto. Y finalmente me sorprendió y me llamó y recordé que algo me había contado Clara, del tema de la decisión que era sometida a apelación ante una asamblea de psicólogos. Bueno, me parece que es interesante primero, porque estamos enfrentándonos, vieron que esto es un mundo de principios, bueno, acá está el principio democrático presente. Entonces, no podemos, ustedes saben que hay otro principio que se llama de no regresión, quiere decir que nunca podemos volver para atrás. Se les aplicaría a ustedes los psicólogos por haber sacado una ley muy democrática. No pueden regresar hacia atrás, pero sí pueden ser razonables, sí pueden ser razonables. Yo creo que la asamblea debe servir para los casos de sanciones graves. Cancelación de matrícula puede ser una asamblea. Lo segundo... O decir modificar la ley en ese aspecto. Sí. No se puede hacer una asamblea para... hasta la sanción esta que les comenté del Código de Santa Fe, del Tribunal de Ética de Santa Fe, una sanción menor, si se ponen a pensar, es menor. Y llegó a la Corte Suprema, una cosa exagerada casi, pero así estamos, bueno. Y la otra es, al igual que se hacen los juicios penales, con el querellante ahora tiene derecho, ustedes saben que la víctima de algo puede estar presente también en un juicio penal. O sea, el derecho del querellante. Tiene defensores el querellante. Yo creo que una forma de moderar y de bajarle un poco el nivel a esta, ¿cómo te puedo decir? Este esfuerzo de utilizar el sistema democrático, porque yo creo que en realidad se lo está bastardeando bastante acá, pero no importa. Lo vamos a respetar, es que en caso de que se llame una asamblea, se tiene que hacer cargo, no el colegio, sino quien se está defendiendo, de solventar un defensor de la persona afectada. Porque si el Tribunal de Ética ha reconocido y ha impuesto una sanción, quiere decir que hay un afectado. Y ahí hay un derecho, ¿saben? Otra vez. Y el Código protege derechos. Yo sé lo que dijo Andrea de que el Tribunal de Ética, a través de la abogada del tribunal, expone los hechos, etc. Pero la vehemencia que va a tener un abogado defensor del afectado no la va a tener nunca, jamás, y va a estar a la par del abogado defensor del otro lado. Es decir, empatemos al menos en el debate. Si hay que ser democrático, pues tiene que ser más equilibrado el debate. Y son dos cosas, entonces. Creo que no afecta el principio democrático, que las sanciones menores, el Tribunal de Ética tiene plena competencia. Y sanciones mayores, sí, el debate. Pero como son mayores, va a haber un defensor de la persona afectada, sin duda. Porque esa es una forma de equilibrar, porque si no, esto de la movilización de mayorías, bueno, yo lo veo mucho en las audiencias públicas de evaluación de impacto ambiental, hoy día son manipuladas también, sí. Bueno, les agradecemos la participación. Gracias, Aldo.
Muchas gracias a Gracias, ustedes. Sara. Muy amables han sido. Gracias, me Muy encantó. lindo, la Sumamente verdad, muy lindo enriquecedora. encuentro. Muchísimas gracias. La verdad que muy